Hello, Partnering for Vaccine Equity, Learning Community members, and Hola, others. miembros de la comunidad de Partnering for Vaccine Equity Learning Community Members y bienvenidos al evento de hoy. ¿Cuáles son los determinantes sociales de la salud y cómo son de importantes? Soy Leandro Lacey y trabajo con el Urban Institute y en nombre de nuestro equipo en Urban Institute, muchas gracias por conectarse hoy. Estoy muy entusiasmada para empezar esta serie sobre determinantes sociales donde hablamos de las intersecciones entre este tema y la equidad sobre las vacunas. Antes de continuar, quisiera revisar un poco cómo trabajaremos hoy en este evento. Todos van a estar silenciados al empezar la sesión y si quieren decir algo o hacer una pregunta en la sesión de preguntas del final, usen la función de levantar la mano o pueden incluso enviar por el Q&A una pregunta y vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible al final de la sesión. También está abierto el chat y si tienen preguntas para los oradores, es mejor que lo coloquen en el Q&A porque tal vez si no, no la detectemos en el chat. También ofrecemos interpretación simultánea al español en nuestros eventos y si quieren escuchar el canal español, hagan clic en el icono del mundito, del pequeño globo terráqueo abajo de la pantalla y hagan clic en Interpretation Spanish. Vamos a publicar esto en el sitio web y también vamos a compartir la información vía email en nuestro mail. Pueden enviar alguna pregunta si tienen dificultades técnicas en la sesión de hoy. Es un placer para mí presentar hoy entonces a la doctora Grace Noppert, que es epidemióloga en enfermedades infecciosas y temas sociales en la Universidad de Michigan. Su trabajo se concentra en comprender tanto cómo los determinantes sociales de la salud afectan nuestro riesgo para diferentes enfermedades infecciosas y cómo también se nos incorporan bajo la piel para afectar la forma en que envejece nuestro cuerpo. Pueden entonces enviar preguntas por la función de Q&A y las responderemos al final. Buenas tardes a todos y muchas gracias por esa amable presentación. Estoy muy entusiasmada de estar hoy con ustedes y estoy hablando desde aquí de la Universidad de Michigan. Soy epidemióloga en temas sociales y enfermedades infecciosas y quiero explicar cómo estas cuestiones afectan quién enferma con enfermedades infecciosas, quién se recupera. Es un placer para mí entonces hacer esto de manera interactiva y por favor, si tienen preguntas, responderemos al final las preguntas que tengan. Los objetivos nuestros hoy es, en primer lugar, definir qué quiere decir determinantes sociales de la salud, luego enumerar los ejemplos de tales determinantes y luego identificar los lugares en su propio trabajo donde ya están enfrentando estos determinantes sociales de salud. Ustedes probablemente ya están viendo estos temas, pero lo que quiero es poder describir el trabajo que ya se está realizando. Como una agenda de hoy, vamos a empezar con conceptos clave, ideas y términos, cómo los determinantes sociales de salud son importantes para la salud y cómo lidiar con ellos en nuestra práctica. Y luego al final daremos las preguntas y el cierre. Vamos a concentrarnos en cómo entender los determinantes sociales de la salud en términos de enfermedades infecciosas como influenza, como COVID, y pensar en posibles intervenciones como las vacunas. Empecemos entonces con un poco mis antecedentes. Toda mi capacitación empecé con el tema de la tuberculosis y todos me decían, bueno, la tuberculosis no es un problema en Estados Unidos y en realidad sí lo es en forma predominante afecta a las personas de color. Por eso, esto me pareció importante. Y la tuberculosis es una enfermedad realmente crónica que afecta a nuestro organismo y capacitándome en esta enfermedad y aprendiendo todo esto, llegué a pensar, bueno, ¿qué quiere decir tener esta infección en forma de largo plazo en el sentido de cómo envejecemos, cómo envejece nuestro organismo? Para mí, entonces, el objetivo real es cómo estos dominios se entrecruzan y cómo
esto implica los biomarcadores del envejecimiento y cómo el entorno social y las inequidades afectan todo este proceso y cómo alterar estas inequidades en la comunidad y en nuestras organizaciones y el potencial de realmente poder afectar y cambiar estas inequidades. Y yo realmente admiro este trabajo fantástico que ustedes están realizando. Para empezar, entonces, quiero hacer una pequeña encuesta y tengo una pequeña encuesta para que contesten. ¿Han oído hablar del término determinantes sociales de la salud? Y pueden contestar sí, y les puedo decir exactamente lo que son. Dos, sí, pero no tengo idea de lo que son. Y tres, no lo sé, pero estoy listo para aprender. Entonces, por favor, completen esta pequeña encuesta y así veremos en qué situación estamos. A ver, ¿qué tenemos? Sí, y les puedo decir lo que son. Tenemos acá 57%. Entonces vamos a extender los términos que pueden usar para describir estos procesos, pero me alegra ver este resultado. 41% sí escuché el término, pero no sé lo que son. Y tercero es, mm, tengo las ganas de aprender. ¿Cómo definimos los determinantes sociales de la salud? Y esta es la definición que hemos adoptado en el CDC de la Organización Mundial de la Salud. Ellos dicen que los determinantes sociales de la salud son los factores no médicos que influencian los resultados en salud, condiciones con las cuales las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, y un sistema más amplio de fuerzas y sistemas que dan forma a las condiciones de la vida cotidiana. Estas fuerzas y sistemas incluyen políticas económicas y sistemas, agendas de desarrollo, normas sociales, políticas sociales, racismo, cambio climático y sistemas políticos. Para darles un poco más de antecedentes sobre esta definición, solía no incluir las fuerzas que conforman las condiciones de vida cotidiana, pero nosotros vemos que esto afecta a las posibilidades de las personas de lograr la salud o los riesgos de enfermedad. Y esto ha aumentado también, entonces ha cambiado la forma en que definimos los determinantes sociales. Todas las partes de una persona que no son el aspecto médico, pero que sí afectan la salud o la enfermedad de las personas. Acá algunos ejemplos que tomé de el National Health Services y que son buenos ejemplos de distintos factores, pero hay muchas otras categorías. Me parece que estas son unas buenas categorías para comenzar: las experiencias de la niñez, el barrio en el que uno creció cuando estaba creciendo. El tema de la vivienda es algo que ahora recibe mucha atención. La educación, donde uno fue a la escuela, la educación que recibió, el apoyo social, los ingresos de la familia, el empleo o falta de empleo, las comunidades en las que vivimos y los recursos que tenemos disponibles y los accesos a servicios de la salud. Son simplemente algunos. Entonces, estuve un poco buscando para ver qué está haciendo el CDC respecto de esto y encontré que están considerando los determinantes sociales de la salud como un tema fundamental para poder enfrentar el tema de la inequidad y especialmente la inequidad en salud. Lo que vemos en estos círculos, vemos los determinantes sociales de la salud y todos estos diferentes factores. Y lo que estos círculos representan son distintas áreas de prioridad que ellos están trabajando para poder enfrentar los determinantes sociales de la salud. Con los datos de COVID tuvimos muchos problemas con la forma en que se recolectaba en los distintos estados para utilizar estos datos y comprender la equidad o inequidad que había en esas comunidades. Tenemos construcción de evidencia, evaluación, asociaciones y colaboración, con involucrarse con la comunidad. ¿Cómo logramos que las comunidades se involucren para afectar los determinantes sociales de la salud? La capacidad de infraestructuras. Este es todo un esquema en el cual tenemos que ver cómo creamos políticas estatales y federales para poder lidiar con estos
determinantes sociales de la salud. Volvamos al esquema con los ejemplos que mostré antes. Si pensamos en estos factores, muchos de los que están aquí representados son a nivel individual. Y la idea es, bueno, ¿qué es lo que le da forma, lo que determina qué personas pueden acceder a qué recursos? Sé que, por ejemplo, una persona vive en este tipo de vivienda, en este barrio, pero ¿por qué algunas personas están en una situación y otras no? Y ahí es donde realmente tenemos que mirar un poco las fuerzas estructurales. Entonces, la forma que vamos a evaluar esto es ver qué fuerzas están dándole forma a estos factores. Ustedes ya han visto estas fuerzas estructurales que determinan o conforman las vidas individuales, pero les voy a mostrar algunos datos para describirlo. La primera es una teoría que tenemos en la mente académico que es muy popular, pero creo que acá es útil y que se llama causas fundamentales de la enfermedad. Esto viene de un trabajo de 1995 de condiciones sociales como causas fundamentales de enfermedad, escrito por Bruce y Phelan. Y acá les doy la cita para los que tengan interés en leerla. Hubo una presión en los 90 para analizar estos temas y lo que estos dos autores encontraron fue que en tanto que hay muchas disparidades en salud y todas estas intervenciones para ayudar a luchar contra esas disparidades, estas tienden a persistir. Entonces tenemos, por ejemplo, medicamentos que ayudan con estas enfermedades, que, por ejemplo, hay medicamentos disponibles para diabetes y sin embargo persisten las disparidades en salud porque las poblaciones minoritarias todavía tienen más incidencia de diabetes y de stroke. Son personas que se ven más afectadas. Y lo mismo pasa con la educación. Entonces, ¿por qué persisten las inequidades de salud y se hacen más amplias? ¿Por qué seguimos viendo personas que tienen peores desenlaces? ¿Por qué si tenemos las intervenciones persisten las desigualdades? Y surgió el tema de que nuestras intervenciones no están realmente yendo a la causa raíz, a la causa fundamental de ese riesgo y por eso surgió esta teoría. Y les voy a explicar un poquito cómo es la teoría. Entonces, ¿qué hace que algo sea una causa fundamental para afectar una condición de salud o enfermedad? Empezaron a ver estos 4 criterios. Tendría que influenciar múltiples resultados de enfermedad. Podría ser no solo hipertensión, sino múltiples resultados en salud. Tiene que afectar los resultados en salud a través de muchos factores de riesgo o distintas vías. Y así hay que tener recursos para minimizar el riesgo como medicación, como vacunas y tendríamos que ver que esto se puede reproducir a lo largo del tiempo en distintos factores de riesgo y distintas vías. Y estos son entonces los componentes de las fundamentales causas que ellos encontraron de enfermedad. Veremos 3 causas fundamentales que a mí me parece que son ampliamente aceptados en la epidemiología social. Igual hay otros que pueden ustedes encontrar como causas fundamentales, pero vamos a concentrarnos en el racismo estructural, el estatus socioeconómico y la opresión estructural. Y voy a definir los términos y luego mostrarles qué quiero decir cuando digo que creo que son causas fundamentales de enfermedad. En cuanto al racismo estructural, se define así: formas de racismo que son en forma permanente o generalizada, introducidas en sistemas, leyes y prácticas, escritas o no escritas, que producen, toleran y perpetúan un tratamiento injusto en forma difundida de las personas de color. Por ejemplo, piensen cuando hay smog que cubre toda una ciudad, todo este smog o contaminación o humo afecta a todos
y afecta a todos los miembros de la sociedad. O sea que si nosotros no trabajamos contra el racismo estructural y tenemos un sistema para combatirlo y lo perpetuamos, va a continuar porque es la forma en que respiramos, la forma en que vivimos. Así pienso en el racismo estructural y les voy a mostrar un ejemplo de por qué pienso que es una causa fundamental de enfermedad. La siguiente es la opresión estructural. Esto habla acerca de una especie de sistema de opresión y lo que se refiere a esto es que lo expande, son las muchas maneras en que todo lo que es la heteronormativa, cisgénero y blanca, y esa supremacía del capacitismo o ableism oprime a la sociedad y también en formas sistemáticas que se usan para producir o reproducir desigualdades. Y estas están muy enraizadas en la cultura norteamericana. Entonces, cuando uno habla de la opresión estructural o del racismo estructural, esto nos puede ayudar a identificar mejor las inequidades y llamar la atención a estos problemas de tan larga edad. Esta definición habla un poco de personas que tienen privilegios y la forma en que esos privilegios definen quién tiene la oportunidad de lograr una vida saludable y quién tiene riesgo de enfermedad. Estatus socioeconómico es un poco em, es algo que la mayoría de ustedes conocen y están familiarizados, pero lo definimos con la posición de un individuo o un grupo en la sociedad que puede incluir ingresos, educación, ocupación, vecindario. Hay muchas maneras de medir el estatus socioeconómico. Y cuando la gente habla de esto, por ejemplo, hablan de la educación individual. Otra gente se refiere a los ingresos o a la ocupación. O sea que hay muchas maneras de definir el estatus socioeconómico. Pueden definirlo, por ejemplo, como a nivel individual. Por ejemplo, yo soy considerada una persona educada, una mujer blanca, educada, o pueden hablar de esto a nivel de vecindario y entonces decir, bueno, hay un vecindario que es afluente, o que es un vecindario que está en desventaja o está desfavorecido. O sea que se puede hablar a nivel grupal o individual. Entonces tenemos ahora estos tres factores y les voy a mostrar un esquema de cómo yo creo que estas son causas fundamentales de enfermedad. Esto debería ser como un río, ¿no? Y acá esto sería factores aguas arriba del río o de la corriente. Y acá lo que llamamos aguas abajo o corriente abajo, pensando, bueno, en cómo esto afecta a la salud o la enfermedad. Pensamos entonces, ¿cómo llegamos de la causa que está arriba a la que está abajo? Y entonces acá entra a jugar esta teoría. Entonces, la empezar a hablar del riesgo de COVID-19, por ejemplo. Hay muchas maneras en las cuales la educación puede afectar nuestro riesgo de COVID-19. Tal vez si tenemos acceso a la información sobre las vacunas o si uno tiene un trabajo que le permite trabajar desde el hogar y entonces eso no se ve expuesto. Tiene suficiente dinero para comprar comidas saludables y que entonces nuestro organismo esté sano. Entonces, esta es la teoría de las causas fundamentales. Cuando pensamos en una causa fundamental, no puede ser solamente que afecte una sola vía. Tiene que afectar múltiples caminos o vías para realmente ser importante. El mensaje clave que es cuando hay una causa fundamental como educación. Si uno bloquea una de estas vías, supongamos que yo trabajo en esta vía, que es tener un trabajo que podemos trabajar desde el hogar. ¿Cómo esto es tan fundamental? Haber otras formas de definir el riesgo fundamental. Esa es la teoría entonces de las causas fundamentales. Opera a través de múltiples vías. O sea que si uno bloquea uno, va a encontrar otra manera de llegar a ser una causa fundamental. Pensemos, por ejemplo, en el racismo estructural. Y no son las únicas, hay muchas otras, son simplemente ejemplos. ¿Cómo entonces el racismo estructural afecta el riesgo de COVID-19? Podría ser que uno viva en un vecindario que tenga acceso a cuidado de la salud. Podría ser tener acceso a oportunidades educativas que nos dan un buen trabajo.
hay mucho en este sentido. Si el trabajo nos permite tomarnos horas libres para vacunarnos, tenemos suficiente dinero para comprar comida saludable, podemos comprar esa comida. Hay muchas vías a través de las cuales este racismo estructural como causa fundamental de enfermedad va a afectar el riesgo de COVID-19. Cuando uno trata de afectar las inequidades, tiene que hacer dos cosas simultáneas. Tiene que atacar las causas fundamentales, las causas raíz, o sea que hay que pensar en el racismo estructural, pero al mismo tiempo hay que intervenir en estas distintas vías, porque si piensan en el riesgo de COVID-19 de una persona, cualquiera de estos caminos o vías tendrá un impacto inmediato. O sea que cuando uno quiere reducir las inequidades, si uno no trabaja con la causa fundamental, tiene que también enfocar las otras vías a través de las cuales se afecta el riesgo de enfermedad. Otra forma de pensar en esto, y les quiero mostrar esto porque es un modelo que usa mucho el CDC. Si hablan con personas del CDC, van a ver que ellos utilizan esto mucho, los distintos niveles de determinantes sociales de salud. Y acá tenemos este modelo que empieza con el individuo, y luego, que está en el medio, el círculo que sigue son las relaciones. Entonces, cómo las relaciones pueden afectar si uno tiene apoyo social que nos ayude a llegar a una clínica u hospital. Si tienen alguien que nos ayuda con el cuidado de la familia o de los niños cuando se enferman. Y luego está el tema del vecindario y la comunidad. ¿A quién tenemos acceso? Tenemos un almacén cerca, tenemos una tienda de alimentos cerca, es seguro el vecindario. Y después sigue la parte estructural de la sociedad. Y lo que veo cuando pensamos en el racismo estructural y la opresión es que a este nivel de la sociedad, esto afecta a su vez todos los círculos internos también. Quiero volver entonces a este esquema donde tenemos lo que es individual y las fuerzas estructurales que determinan o conforman quién tiene acceso a qué recursos. La segunda encuesta, y por favor aquí contesten por el chat. La primera pregunta es, ¿dónde encaja el acceso a los alimentos sanos en este esquema? Y esto puede ser a nivel de la comunidad, a nivel de las relaciones, a nivel estructural de la sociedad. A ver, veo algunas respuestas por el chat. Uno dice todas, veo muchas que dicen la comunidad, otras dicen el vecindario. Me gusta el que dice todos porque puedo pensar en formas en que puede afectar cada nivel. Y les digo que en realidad no hay una respuesta correcta en realidad. Cuando escribo una propuesta para un grant o trabajo con otros, esto me ayuda a adaptar, decir, bueno, estoy hablando, por ejemplo, de la tienda o el almacén, pero también podemos hablar del acceso individual. Incluso si hay una tienda de alimentos cercana en el vecindario, tal vez no puedan llegar por algún problema individual. Por eso me parece que realmente pensando el acceso a la comunidad sana, en realidad uno lo piensa a nivel comunitario, pero puede afectar los otros niveles también. La otra pregunta es cuando pensamos en la cantidad de sitios donde se puede obtener la vacunación en la comunidad en la que estamos, en donde lo colocarían. ¿Cuántas habría? ¿Cuál sería el número? Un poco en la pregunta lo menciono que es en la comunidad, pero pueden pensar en las políticas que afectan. ¿Qué sitios para vacunación hay y dónde? Acá veo vecindario, comunidad, sociedad, estructural y de la sociedad. Veo estas respuestas.
Cuando trato de diseñar una intervención, es útil para mí cuando pienso en una intervención preguntarme, bueno, ¿estoy enfocando algo a nivel de la sociedad o en un vecindario en particular o es algo que hay que enfocar a nivel individual? Ahora entonces vamos a pensar cómo los determinantes sociales de la salud se aplican en especial a las enfermedades infecciosas. Y veamos un poquito de historia sobre esto. Durante mucho tiempo, los que trabajaban en control de enfermedades infecciosas no prestaban atención a los determinantes sociales de la salud. Les parecía que, bueno, que se hablaba de algo que es biomédico, hay un patógeno, hay un huésped y esto es todo. Pero las personas que pensaron en esto, como por ejemplo cuando fue la epidemia de HIV y SIDA, ahí se reconoció la manera en que los determinantes sociales afectaban a las personas que se enfermaban con SIDA. Más allá de eso, bueno, se ignoró mucho. Entonces mis colegas eh, eh, de- armaron un esquema que dice cómo entendemos la intersección entre el ambiente físico y social, porque recibíamos toda la evidencia con el COVID-19 de que de todo lo que era el ambiente social tenía un rol importante, pero los infectólogos no nos prestaban mucha atención al principio. El motivo por el cual muestro esto es que creo que hay algo útil cuando hablamos de accesibilidad a las vacunas, inequidad en vacunas, pensar en esto. Entonces, lo que vemos es que el riesgo de enfermedad infecciosa es un resultado de la susceptibilidad de la persona y la exposición al patógeno. La enfermedad infecciosa es interesante porque si uno no está expuesto, no importa cuán susceptible uno sea, porque uno nunca llega a estar en contacto con el patógeno, no se enferma por ese patógeno. Pero piensen en COVID-19. Si yo estoy muy inmunocomprometido, estoy muy enferma, si nunca entro en contacto con el virus SARS-CoV-2, no me enfermo con COVID-19. Por eso las enfermedades infecciosas son algo diferentes en este sentido. Entonces, les voy a mostrar algunas figuras un poco complicadas y voy a intentar luego simplificarlas. Pero les quiero mostrar esto para que vean que son realmente vías complejas. Y hay muchas vías a través de las cuales los determinantes sociales afectan el riesgo de enfermedades infecciosas. Esta primera, acá a la derecha, tenemos la frecuencia y o la intensidad de la exposición a patógenos infecciosos. Entonces, acá tenemos todas las maneras en las cuales el ambiente social puede afectar esa frecuencia o intensidad de la exposición a los patógenos. Empezamos a nivel estructural que está a la izquierda arriba, pero a la derecha tenemos el nivel individual. Ahora, estos no son todas las vías. Empecemos con las desventajas estructurales. Podría ser que estas desventajas estructurales afectan el acceso a la atención de la salud, las tasas de vacunación. Y si hay menos tasas de vacunación, hay más gente infectada y por lo tanto un aumento en el riesgo de exposición a este patógeno infeccioso. Podría también ocurrir que la desventaja estructural afecte nuestro vecindario en el que se vive. Esto implica que uno vive, por ejemplo, en un vecindario donde hay más hacinamiento, más personas, y entonces puede haber más contacto con personas infectadas y entonces mayor la probabilidad de infectarse con el patógeno. También podría ser que esta desventaja estructural los haga más probable que ustedes vivan en una vivienda con mucho hacinamiento. Nuevamente, mayor posibilidad de contagiarse. También puede ser que las desventajas estructurales afecten el ambiente laboral. O sea, tal vez el ambiente laboral esté más lleno de gente. Por ejemplo, en fábricas en Michigan, donde hay muchas personas, hay mucha gente en una habitación, y entonces es más probable que las personas contacten con alguien infectado. O tal vez no pueden las personas trabajar desde el hogar. Parte de mi privilegio durante la pandemia fue que yo pude trabajar desde mi casa. Entonces, el siguiente gráfico es, bueno, no se trata solo de la exposición, sino también de la susceptibilidad a los patógenos y hay muchas formas en que los estructurales componentes estructurales afectan esa susceptibilidad. Voy a empezar acá a la izquierda.
puede ser que la desventaja estructural afecta lo que es el ambiente del vecindario, que a su vez afecta el acceso a los recursos en salud, alimentos sanos, posibilidad de hacer ejercicio, y esto los hará más o menos susceptibles a esas personas a contraer la enfermedad. Tal vez la desventaja estructural opera para cambiar el acceso a la atención sanitaria. Entonces, menos probabilidad de vacunarse, eso cambia el perfil inmunológico de las personas y, por supuesto, cambia la susceptibilidad. Tal vez será el ambiente laboral o el ambiente en la vivienda, en el hogar. Y acá hay mucho tema con los vecindarios. Muchas veces los vecindarios en que uno vive eh, debilita el sistema inmunológico y los hace más susceptibles a los patógenos por el tipo de condiciones de vida en ese vecindario. O sea que es una parte importante que hay que considerar cuando pensamos en desventajas estructurales, donde afectarán a la susceptibilidad a las enfermedades. Ahora entonces vamos a concentrarnos en algunos temas. Este es un esquema simplificado de lo que estaba explicando. Me voy a concentrar en la vacunación, que es algo en lo que ustedes trabajan mucho. A la izquierda tenemos el nivel estructural y a la derecha el nivel individual. Esta dicotomía también puede ser borrosa. Cosas que pensamos que son de nivel individual pueden también estar comprometiendo el nivel estructural y viceversa. Empecemos a la izquierda. Todas las formas en que las desventajas estructurales pueden cambiar el acceso a las vacunas. Podría ser que las desventajas estructurales son tales que uno solo puede vivir en un tipo de vecindario, pensando en el racismo estructural. Durante siglos, las personas de color, a través de muchas formas de segregación, solo vivían en ciertos vecindarios y esos vecindarios habitualmente son aquellos en que los gobiernos invierten menos recursos, hay más contaminación, hay menos posibilidades de acceso a la salud, etcétera. O sea que esa es la forma en que en el racismo estructural ha afectado en forma muy importante la manera en que pueden vivir las personas y eso a su vez cambia su acceso a la atención en salud y por tanto a la vacunación y haciéndolos también más susceptibles a los patógenos infecciosos. También podría ocurrir lo que muestro acá en azul, que las desventajas estructurales afecten el la tipo de trabajo en el que uno va a trabajar. Entonces, posiblemente el ambiente laboral no va a ser tan seguro, no va a tener tantas opciones de acceso a la salud o seguro de salud. También puede afectar nuestra autonomía o agencia. O sea, si uno siente que se puede tomar horas de trabajo para ir a vacunarse, si se puede trabajar desde el hogar, por ejemplo, todo eso va a afectar el acceso que tengamos a la salud y a la vacunación. Estos son dos vías a través de las cuales la desventaja estructural afecta a la vacunación, pero se pueden pensar en muchas otras vías o trayectos también. Les voy a dar un ejemplo de un trabajo en el que he estado haciendo, fue un privilegio trabajar en esto, que creo que muestra un ejemplo de los determinantes de salud en sociales en salud. Yo vivo 30 minutos de Detroit y cuando hice el trabajo doctoral trabajé para salud pública en Detroit en el tema de tratamiento de tuberculosis. Y si no saben nada del tratamiento de tuberculosis, es una infección bacteriana que requiere un curso de antibióticos estricto y los antibióticos afectan mucho a nuestro organismo porque tienen efectos indeseados, efectos secundarios y puede a veces el tratamiento durar de 2 a 6 meses. Por todo eso, la Organización Mundial de la Salud y el CDC definieron un programa para poder tener una enfermera que controle que los medicamentos los tomen en forma adecuada. De lo contrario, la bacteria va a mutar y va a ser incluso más difícil el tratamiento si no se hace correctamente. Yo entrevistaba a estas enfermeras de salud pública para mi trabajo de posgrado en Michigan y ellos decían habitualmente que no es simplemente de mirar cómo las personas toman la medicación. Hay que pensar, por ejemplo,
no pueden llegar a buscar más medicamento, entonces les dan bonos para la gasolina y después la gente tenía efectos secundarios y no tenían una seguridad alimentaria adecuada. Entonces les empezaron a dar tarjetas de bonos por alimentos para que pudieran tomar la medicación adecuadamente. Algunos tenían una situación inestable en cuanto a la vivienda. Entonces, trabajaron en lograr darles una vivienda estable y entonces las enfermeras les podían dar la medicación. Y realmente lo que estaban haciendo estas enfermeras era a- trabajar con los determinantes sociales de la salud porque comprendían las necesidades, que no era solamente recibir la medicación. La medicación era gratis y estaba disponible, pero había tantas otras limitaciones que no lograban completar sus tratamientos si no lograban afectar todos estos otros factores que les impedían a las personas completar bien el tratamiento. Entonces, ¿cómo fue esto de enfrentar los determinantes sociales de la salud? Les voy a mencionar un escenario que me gustaría que ustedes comenten en el chat. Supongamos que uno trata de lograr que la gente se dé la vacuna para la gripe. ¿Cuáles son todas las formas en que los determinantes sociales de la salud pueden afectar la habilidad o probabilidad de que la gente reciba la vacuna antigripal? Me pueden mandar los comentarios o las respuestas por chat. Puedo ayudar aquí un poquito. A ver qué tenemos en el chat. Tal vez alguien no tiene seguro de salud, problemas en llegar hasta la clínica, imposible llegar por el horario de trabajo, por el acceso al childcare, al cuidado de los niños, problemas en el transporte. Transporte es común, barreras de idioma, muy importante. Seguro de salud también aparece. Desconfianza de los médicos, que es muy común cuando no hay transporte adecuado. Son todos los factores que mencionamos y pueden adoptar distintas formas. La idea es que hay que comprender todo el contexto de la persona, no solo persona que necesita un tratamiento, sino todos estos otros factores. Voy a ir terminando con esto. Enfrentar los determinantes sociales de la salud es ver a la persona como un todo. O sea, si la persona tiene que llegar a la clínica para recibir una vacuna, tiene todas estas preguntas. ¿Puedo tener horas libres en el trabajo para ir a vacunarme? ¿Cuánto me va a costar esto? ¿Hay clínicas cerca de mi casa? ¿Tengo transporte? ¿Por qué es importante vacunarse? ¿Tengo alguien que cuide los niños? Y todos estos motivos hacen que uno no confía en el sistema y hay mucha información equivocada circulando sobre las vacunas y desconfianza en el sistema médico. Y eso puede ser parte importante del ambiente social de esa persona que afecta las probabilidades de que se vacune. Entonces, la idea es tratar de ver a la persona como un todo, una persona completa. Y ahora podemos abrir la sesión a preguntas o comentarios. Voy a poner esto en el chat. Los aliento a todos a que usen la función Q&A ahí abajo en el panel inferior de la pantalla y nos pueden enviar preguntas para Grace para que ella pueda responderlas. Como no veo nada en este momento, espérenme un segundito. Una pregunta para comenzar. Hablamos de muchas cosas. Grace nos diste mucha información muy valiosa. Me pregunto, ¿cuáles serían los consejos principales? Uno o dos consejos para organizaciones que quieran crear un programa para poder trabajar con estos determinantes sociales de la salud, pero que no sabemos dónde empezar. Has mostrado diagramas muy buenos. Tal vez podrías ser importante de estos consejos para alguien que no esté muy familiarizado con el tema. ¿Qué consejos nos darías? Lo primero que haría es escuchar qué dice la comunidad a la que trato de ayudar. O sea, por ejemplo, lo hicimos hablando con las personas que tenían que tratarse para la tuberculosis. Entonces, les preguntábamos cuáles eran sus problemas principales. Entonces, sí, lo puedo
ubicar en los diagramas, por supuesto, pero lo importante es escucharlo primero. eh, pero ese es el primer paso, porque es algo que a veces puede sobrepasarnos. Bueno, ¿cómo trabajo con el racismo estructural? ¿Cómo intervengo en todos estos distintos las distintas vías que afectan? Le pueden hablar con la gente de las comunidades con las que trabajamos. ¿Qué les importan? ¿Qué quieren ustedes que se haga para ayudarlos a superar estas barreras? Y después sí, trabajar con todos los diagramas y todo eso. ¿Y cómo hablamos de esto con los diferentes interesados? Pero el primer paso es hablar con la comunidad, con los interesados. Un punto muy importante que es involucrar a la comunidad. O sea, escucharlos a ellos y ver cómo los afectan en todos estos aspectos. En el chat se dice, las grants a veces les permiten que uno trabaje con un área de los determinantes, por ejemplo, el tema de las clínicas de vacunas. Nosotros sabemos que es importante trabajar con la persona como un todo, pero ¿cómo? A ver, ¿alguna sugerencia para lograr eso? Muy buena pregunta. Yo estoy en un grupo de trabajo donde vi que es algo que puede ser un factor limitante. Una forma es aclarar en distintos diagramas y formas que también hay que trabajar con los otros componentes. Para que las clínicas de vacunación sean efectivas, también hay que hacer otras cosas y así explicar en los grants, bueno, que hay que trabajar con eso. Tuve que ser muy explícita con estas cosas para tratar de que comprendieran esto. Pero el otro punto es que a veces cuando escribo una solicitud de un grant es algo muy enfocado y después también menciono los otros puntos de importancia. O sea, como un poco es cuando escribo el grant, es un poco una mezcla de las cosas, pero trato de ser muy explícita diciendo, esta vacuna no va a ser efectiva si no logro juntarla con una intervención que logre que la gente coma comida saludable, por ejemplo. Y eso me pareció útil. O sea, tener información que sea basada en la evidencia. Y también tenemos una pregunta en el Q&A. Cindy dice, si organización han estado trabajando con los determinados sociales de la salud en los últimos años. Se preguntan especialmente con este programa en particular, el programa Partnering for Vaccine Equity, que está entrando en el tercer año. ¿Qué ideas nos pueden ofrecer para incorporar los determinantes sociales de la salud en organizaciones que, por ejemplo, están en este tercer año de un programa? Ustedes probablemente están más familiarizados con el programa PAVE, así que pueden responder ustedes. Estamos haciendo mucho trabajo de asistencia técnica con varias organizaciones comunitarias. Tenemos 28 organizaciones comunitarias y lo que he escuchado decir a muchas de las organizaciones, especialmente cuando están terminando el segundo año de trabajo, es este enfoque de la persona como un todo. Esto es algo que es tan real. Bueno, tener un evento solo concentrándose en la vacunación COVID hace que muchas personas se alejen en realidad. O sea, como materiales de comunicación que atraigan a las personas y que entonces lleven a la conversación sobre vacuna de la gripe o vacuna de COVID. Esa es una estrategia promisoria que veo para que la gente esté involucrada, porque si solamente me concentro en la vacuna de COVID, no ayuda eso solo, incorporando otros temas a una visión más holística del bienestar, la salud en forma global. Espero que esto responda la pregunta para el asistente que preguntó. Esta idea de la persona completa creo que es algo que estamos mejorando como científicos. No es solo mirar esta parte de la persona, hay que ver a la persona como un todo, incluso cuando miramos los datos. Esto creo que está entrando en nuestra práctica. A ver si hay más preguntas. Un asistente
mandó una pregunta acerca de comprometer a aquellos individuos en la comunidad que podrían ser antivacunas. ¿Estás de acuerdo en que muchos individuos antivacunas tienen una desconexión con los determinantes sociales de la salud y así afecta la manera en que ellos ven la necesidad de que las comunidades tienen que mantenerse saludables por vía de la vacunación? Yo crecí en un área rural de personas blancas pobres y esas personas, casi nadie cree en el COVID ni creen en la vacunación. Y esas conversaciones son difíciles. Lo primero que tengo para ofrecer es que creo que los datos pueden ayudar. Hay mucha información equivocada, especialmente sobre COVID y vacunación. Entonces, en mi ciudad natal, yo muestro la información, datos. Algunos vecindarios han tenido mejores resultados que otros. Un trabajo que hacemos es mostrar cómo algunas ciudades o pueblos tuvieron mucho más muertos y esto puede ser muy útil. Entonces, uso muchos datos y también sé que les voy a decir, tal vez no los voy a convencer y entonces tengo que seguir adelante, porque si trato de mostrarles la lógica y mostrarles los datos igual no funciona, digo, bueno, paso a otros lugares, a trabajar en otros lugares para tratar de que la gente se vacune. Lo otro que me parece que he visto que es muy útil en estrategias de vacunación es que se los haga fácil, o sea, que se le requiera a su trabajo que le den el tiempo para hacerlo. Es una situación difícil, ¿no? En las áreas rurales de las que yo vengo, les muestro la cantidad de personas que han fallecido. Es una herramienta muy útil cuando muestro en qué lugares. En mi experiencia, dando asistencia técnica a las organizaciones comunitarias, la parte de los datos es importante y también el mensajero. ¿Quién entrega esa información? ¿Quién explica? Porque una parte importante del programa son lo que llamamos mensajeros confiados, donde sean líderes religiosos o a veces empresarios, o, personalidades conocidas de la radio. El mensajero implica entregar la información y tener un mensajero que a la gente resulte confiable. Muy útil en la gente que tiene dudas respecto de la vacunación. O sea que yo agregaría el tema del mensajero. Sé que hay gente que está trabajando en Detroit en vacunas y tenemos una iglesia muy importante que no solo tienen clínicas de vacunación, hacen otros eventos comunitarios. Entonces es una fuente de información confiable para la gente. No lo escuchan de mí, que soy una mujer blanca privilegiada en esa comunidad, sino personas que viven en su comunidad y que han invertido mucho en esa comunidad. Y entonces eso puede ser muy útil para tratar de que la gente se vacune. Tenemos acá otra pregunta. Más consejos para eliminar el racismo estructural. Uy, 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 esto es muy amplio. Y sé que el trabajo que haces, me pregunto, ¿cómo se empieza? Esos pasos pequeños que se pueden tomar desde donde estamos para desmantelar este sistema tan importante. Bueno, esta es una pregunta muy importante. Creo que tenemos que lograr cambios, tenemos que cambiar la manera en que se hacen las políticas. El ADN de nuestro país es así desde el día uno. O sea, que creo que va a haber que hacer como maniobras que barran todo esto, maniobras amplias. Creo que las personas que elegimos tienen que hacer cambios de políticas. Los gobernantes, una de las cosas que yo trato de hacer como persona blanca es hablar con otras personas blancas acerca del racismo estructural. Y encontré que las personas de color habitualmente reconocen el racismo estructural porque lo han vivido, pero muchas veces veo en personas como yo
porque parte de mi privilegio es que no he tenido que lidiar con esto como experiencia. Entonces, bueno, lo ignoré. Y eso ha sido parte de mi privilegio. Entonces, lo que trato de hacer es hablar con otras personas blancas y donde digo, quiero hablar con ustedes del racismo estructural. Y a veces me equivoco. Es un tema difícil de abordar, es incómodo, hay mucha presión, es incómodo. Y creo que es el trabajo de las personas que tienen posiciones privilegiadas lograr entrar en estas conversaciones. Una de las maneras, o sea, tratar de yo hablar con personas blancas que me rodean y enfrentar este tema. Es una pregunta amplia, ¿no? Cosas en las que pienso es un trabajo difícil, es un poco difícil abordarlo, pero hay que defender los cambios de políticas para esto. Muchas gracias. Estamos ofreciendo desde tu perspectiva y tu identidad como persona, como mujer blanca, cómo se presentás y cómo navegás todos estos temas. No es fácil, yo sé. Veamos si hay más preguntas del auditorio. Quiero resaltar una cosa también. Gracias, Nita, por el comentario en el chat y veo que otros también mencionaron la importancia de las asociaciones, colaboraciones, cuando uno trabaja en racismo estructural, trabajar con la comunidad, desarrollar colaboraciones existentes o nuevas. Algunos tienen que enfocar otros determinantes de la salud que puede vincularse con redes de servicios o programas para que los programas sean más integrales. Eso es algo que yo he visto también mucho, donde las personas, cuando tienen más personas, lo que hacen es incorporar más personas, más organizaciones para lograr llegar más fácilmente. Grace, es también lo que has visto. Creo que las partnerships o asociaciones o colaboraciones son la única manera, creo. Yo he visto personas como yo que están en la parte académica que tratan de hacer intervenciones y a veces fallamos y porque están a veces incluso perpetuando la inequidad. O sea que este trabajo tiene que ser en colaboración con las comunidades y tienen que hablar con las comunidades para ver cuáles son las prioridades y para las organizaciones comunitarias es importante que si uno se asocia, por ejemplo, lo que hicimos con las enfermeras en Detroit, si se asocian con organizaciones que hablaban de la inseguridad alimentaria y mejorar el acceso al alimento sano de las personas, es una asociación perfecta que colaboren juntos. Las enfermeras que están en salud pública, que se asocien, que colaboren con estas otras asociaciones. Esas asociaciones son expertas en eso. Entonces creo que en enfermedades infecciosas hay que tener una visión holística y poder ver que haya muchas personas sentadas a la mesa con sus propios puntos de vista. ¿Qué dirías de las instituciones académicas? ¿Qué maneras hay en que las organizaciones comunitarias pueden trabajar con las instituciones académicas? Tal vez tengan más tiempo, más recursos, especialmente el aspecto de los datos, de recolectar y analizar datos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en eso? Yo creo que ha habido buenos resultados. Lo he visto funcionar bien. Soy parte de un equipo de estudio que está trabajando en Detroit y entonces hay dos líderes. Uno es el líder en la comunidad y el otro en la academia. Y ahí son líderes iguales que contribuyen en forma similar y tienen similar eh, poder en las decisiones. Entonces, cuando se está pidiendo un grant, por ejemplo, entonces eso creo que es un modelo muy útil para la solicitud de los grants y que lo que nosotros sabemos es que hay personas como yo que escribimos las solicitudes de becas o de grants todos los días. Entonces, si yo obtengo el dinero, ¿me puede usted ayudar a que este programa de intervención o este piloto de intervención se realice? También pienso que tengo muchas personas que estoy capacitando. Yo estoy entrenada en estadística y en datos. Me encanta analizar datos. Entonces, ¿cómo hacemos que los datos que generamos lleguen a los colaboradores en la comunidad
y que les lleguen intervenciones útiles. Entonces, cuando viene una organización comunitaria que me dice, no necesito estas 500 variables, lo que necesito saber es qué parte de esto, eh, qué, qué parte de ese vecindario, de esta comunidad es la que está más desfavorecida. Y yo puedo hacer eso, lo hago desde mi escritorio, porque puedo decir, bueno, estos son los lugares donde vemos más desventajas, por ejemplo. Lo que quiero decir es que las asociaciones y colaboraciones son muy útiles. Las personas que trabajan como yo necesito generar nuevos datos, escribir los grants y necesito el apoyo técnico y necesito las personas que nos apoyen y estamos muy acostumbrados a trabajar con nuestros partners. Me encanta esa forma de apalancar los recursos disponibles en para las instituciones y que haya un camino de dos vías donde la institución ayuda a las organizaciones comunitarias no solo a recolectar, sino a sintetizar los datos, a resumirlos y a decir claramente esto es lo que los datos muestran. Y también hay una pregunta relacionada con los mensajeros confiados que dice, sabemos que estos mensajeros en los que la gente confía son cruciales. ¿Cómo responden cuando un mensajero confiado le dice a las personas que tuvieron una mala respuesta a la vacuna? Y entonces la comunidad se volverá más resistente a la vacunación. Esa es una pregunta difícil. ¿Tienen experiencia en esto? Yo no tengo experiencia en esta situación en particular, Leandra. Yo pensando en especial en las organizaciones que yo he apoyado y con las que hemos colaborado, las organizaciones son muy cuidadosas acerca de quiénes son sus mensajeros confiados, involucra capacitación, involucra hablar con ellos, pero hay parte del trabajo que habitualmente se realiza para asegurarnos que las creencias y actitudes sobre la vacunación de estos mensajeros estén en línea con lo que queremos realmente hacer llegar al mundo. O sea, si hay un miembro de la comunidad que tal vez expresa interés en ser un mensajero confiado, hay un trabajo que hay que hacer antes de que esa persona no estaba pensando en decir, bueno, le ponemos el sello de aprobación, pero bueno, no es eso exactamente, pero hay un trabajo que hacer antes de que esa persona salga a hacer la difusión en nombre de la organización comunitaria o CBO. Creo que hacer un poco de ese trabajo y tener esas conversaciones con los que pueden expresar interés en ser mensajeros confiados es, bueno, averiguar un poco si sus creencias, si sus actitudes se alinean con la organización. Tal vez alguien desconfiaba, pero luego cambió de parecer y se vacunó. Esta es una historia interesante para contarle a la comunidad. Alguien puede decir, sí, a mí me pasó lo mismo. Tener esa conversación es la única manera en que se puede evaluar eso correctamente. Creo que es una buena conclusión para nosotros que tenemos que tener conversaciones importantes con los posibles mensajeros. ¿Alguna otra pregunta? Una más podemos aceptar antes de terminar. Voy a dejar de compartir la pantalla. Not seeing any additional questions. I will definitely put up this slide around the satisfaction. Voy a mostrar la encuesta de satisfacción ahora y los próximos eventos. Muchas gracias a Grace y a todos ustedes por asistir hoy y participar e involucrarse con este trabajo. Quiero aquí mostrar la pequeña encuesta de satisfacción y aquí algunos eventos que se harán próximamente el 6 de marzo en 12 a 1 Eastern Time. Tenemos un workshop sobre crear abstracts convincentes para conferencias. Este espacio será limitado el 15 de marzo de 12 a 1. La segunda sesión sobre la serie de determinantes sociales de la salud, usar la herramienta de equidad espacial para medir disparidades geográficas y luego el 13 de marzo de 2 a 3
p.m. Eastern Time. Vamos a tener un Media 101 Training con el Urban Institute Media Relations Team y habrá más detalles sobre esto pronto. Muchas gracias a todos. Vamos a publicar en el sitio web de la Learning Community las diapositivas y con aquellos que se han inscrito en el evento. Muchas gracias a todos. Que disfruten el resto del día.